Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de contenidos de lo que hemos visto hasta el momento. Desde la clase 2 más o menos en adelante, el propósito ahora es poder recordar algunos conceptos que son esenciales para la estadística descriptiva. ¿Okay? Recuerden que aún estamos en esa parte. Y poder dar el paso al tema de las probabilidades, ¿sí? Recuerden que desde el punto de vista práctico, conocer los conceptos de varianza, desviación estándar y media y todas las otras medidas de tendencia central resulta súper importante para poder llegar a resultados que son relativamente buenos desde el punto de vista de la inferencia estadística. Ahora, también es muy relevante tener en consideración aspectos como el que se ven en la diapositiva que les estoy mostrando, ¿ya? ¿Qué es lo relevante en este caso? Bueno, ustedes tienen en este ejemplo 3 tipos de funciones de distribución de probabilidad. ¿Okay? En cada una de ellas tienen distintas formas de la curva. Tiene una curva en el fondo que está con este achurado, rayado, segmentado, medio azul, que claramente tiene una simetría que es positiva. ¿Okay? Y los datos están concentrados en un lado, a diferencia de la otra azul que no está segmentada, en donde nos dice que la distribución está más bien centrada, pero está muy centrada, en el fondo, si se fijan. En ese sentido, pareciera ser que la media, la moda y la mediana tienden a ser más o menos similares. No son iguales porque si miran bien, tiene un pequeño sesgo en el fondo hacia la derecha, ¿ya? O sea, cuando digo sesgo o me refiero a una diferencia grandota entre la media, la mediana y la moda, depende hacia qué lado esté la curva para ver cuál es mayor, ¿ya? Si se recuerdan de eso. En ambos casos, si se fijan en la curva que es más gruesa desde el punto de vista de la dispersión, o menos alta, si lo quieren ver de esa forma, tiene sentido que tenga una mayor varianza, y eso es una mayor desviación estándar, ¿sí? Porque los datos son más distintos entre ellos. Entonces, al ser más distintos, la variabilidad tiene que ser mayor que en un conjunto de datos en donde la variabilidad es similar. ¿Ok? Y ahí uno puede diferenciar distintas curvas a lo mejor que pueden tener algunos parámetros que son muy similares, ¿ya? Pero básicamente se comportan de forma distinta. Pues ustedes se fijan en la curva de abajo, en la curva achorada, la media, la moda y la mediana están muy distantes entre sí, ¿ya? Pero siguen el mismo patrón que la curva muy estrecha. La moda sigue siendo inferior que la mediana y sigue siendo inferior que el promedio a su vez, ¿ya? El promedio, si ustedes se van por ejemplo a esta parte, se dan cuenta de que está muy cargado hacia la derecha, ¿sí o no? Y es porque yo les decía hace un rato que el promedio es un valor que está influenciado por valores extremos. Cuando yo hablo de valores extremos, lo que me estoy refiriendo son estos valores que están hacia el final de la curva, ¿ya? Que alteran un poco el promedio y lo llevan para allá. No obstante, la moda tiene que ver con la mayor frecuencia de información y por eso está ubicada en donde efectivamente está la mayor frecuencia de datos. Y la mediana, como se recordarán, es lo que divide el centro, así que tiene sentido de que siga estando en el centro. A diferencia de estas curvas de este lado, en donde uno puede apreciar que son muy parecidos, ¿ya? Entonces, ojo que por sí solo, y ustedes lo acaban de notar, el promedio, la mediana y la moda no entregan información. Simplemente empiezan a ser más relevantes desde el punto de vista de la información cuando se contrastan entre sí, ya sea entre poblaciones o entre parámetros para una misma población, ¿sí? Bien, teniendo eso claro, puedo hablar del resumen que vamos a hacer, los tipos de variables, los conjuntos de datos, población y población objetivo, muestra, estadística descriptiva, parámetros y estadígrafo y estadística inferencial. ¿Ya? No sé si vamos por parte. Desde el punto de vista de las variables, en el fondo, ustedes tienen que tener presente que pueden haber 2 tipos de variables, que pueden ser discretas o pueden ser continuas. Nada más que eso. Voy a empezar a nombrar un concepto que es clave para distinguir cada uno de estos 2 tipos de variables, que es el siguiente. Las variables discretas se cuentan.
las variables continuas se miden. Entonces, cuando ustedes les pasan alguna variable, si ustedes la identificación de esa variable o la toma de datos de esa variable es a partir de un conteo, inmediatamente saben que es una variable de tipo discreta. No obstante, necesitan, por ejemplo, algún tipo de objeto de medición o necesitan medir la variable desde el punto de vista de hacer mediciones sobre ella, la variable es continua. ¿Ok? Un ejemplo muy común podría ser el que yo siempre doy desde el punto de vista del número de buses, de colectivos, de taxis que pasan por hora en una calle. ¿Sí? Ahí uno está contando en el fondo la cantidad de elementos que pasan en el tiempo, o la cantidad de hojas que están en el suelo, ¿sí? O la cantidad de frutos que tiene un árbol, lo que ustedes quieran, pero están contando en ese caso. ¿Sí? Y eso lo definen como variable discreta. Desde el punto de vista continuo, pueden medir, por ejemplo, la velocidad que lleva estos autos que van pasando, estos taxis, estos colectivos. ¿Sí? Pueden medir, por ejemplo, el diámetro o el calibre de esta fruta. Si se entiende, en el fondo pueden medir el largo de los peciolos de estas hojas que están en el suelo. ¿Sí? Entonces, generalmente la medición tiene un componente desde el punto de vista matemático de números reales, que uno puede establecerlos en decimal o también expresarlos como fracción. No obstante, no suele ser un axioma, ¿ya? Pueden haber variables que se miden, que efectivamente se hacen en unidades que son discretas, ¿sí? Pero siguen siendo variables que son continuas, ¿sí? En la mayoría de los casos son variables que son decimales, no hay ningún problema, pero puede ser que efectivamente se topen con alguna que tiene esa característica, ¿ya? Que sea continua, ¿sí? Que tenga un espectro que pueda tomar valores decimales, ¿sí? O infinito en el plano real, pero que se pesen o se midan, mejor dicho, en el plano discreto. Un ejemplo muy común es cuando uno va a la feria o al supermercado y compra una fruta, la persona que lo atiende tiende a aproximar al kilogramo entero superior o inferior. ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta? Que van a pagar y la persona como que le aproxima 1 kilo o a 2 kilos, ¿se fijan? Entonces, tiene que ver con eso, son más bien reglas de aproximación. ¿Ya? Desde el punto de vista de las poblaciones y las poblaciones objetivos, lo que ustedes tienen es que tienen una gran cantidad de información para la variable que ustedes están midiendo, ¿sí? Con el apellido que ustedes quieran, el número, por ejemplo, de grano en una mazorca, ¿sí? Y ustedes tendrían que ahí establecer como población todas las mazorcas que poseen granos, ¿sí? Y su población objetivo es alguna característica en especial que tenga esa población. Por ejemplo, las que son cosechadas entre unos ciertos meses, ¿sí? No recuerdo bien en qué época se cosechan, pero pongamos que es en enero, ¿ya? O para cualquier tipo de variable, al final, las personas que cumplan cierta característica, que sean mayores de 60 años, por ejemplo, sí, aún sigue habiendo un espectro total de individuos que poseen la característica que yo tengo, pero no así los puedo medir todos, ¿ya? Porque hay limitaciones tanto prácticas, económicas, temporales o de otra índole. Y en ese sentido entra el concepto de muestra, ¿sí? Desde el punto de vista de la muestra hay un componente de la población que yo encuentro que es representativo para poder hacer inferencias desde ella. ¿Sí? Si yo tengo una población de 1 millón de individuos y estoy midiendo 3, probablemente esa muestra no sea representativa, ¿ya? Pero si mido unos 10.000, ¿sí? 50.000, ahí uno tiende a confiar más en los resultados que uno tenga, ¿sí o no? Mucho de esto es un poco de percepción. Desde el punto de vista de la estadística descriptiva, es simplemente las metodologías que nos permiten a nosotros describir la información, sin necesidad de establecer ningún tipo de hipótesis todavía para poder hacer alguna inferencia o conclusión en específico, ¿ya? Que se respalde desde el punto de vista estadístico. Yo puedo decir con un gráfico que hay más zurdos que diestros, ¿sí? Pero yo no estoy probando la hipótesis de que efectivamente hay más zurdos que diestros. Puedo establecer una cierta inferencia respecto a eso, pero eso no quiere decir que estadísticamente sea así, que haya una probabilidad mayor efectiva de que efectivamente la característica se cumpla, ¿ya? Es mucho más fácil de ver en casos en que no son tan evidentes, por ejemplo, ¿ya? No sé, mirando a mi entorno se me ocurre, hay ciertas ampolletas que alumbran más que otras, ¿ya? Ya sea cálida o fría, de bajo consumo o alto consumo, la comparación que yo quiera hacer. Cuando escribo simplemente entrego el dato, ¿ya? Está el promedio, la frecuencia o lo que sea, sin necesidad de establecer una relación ya sea o causal entre las variables, ¿ya? O de diferencia ya sea consigo misma o con la variable que estoy intentando comparar,
Simplemente describo y hago tablas de frecuencias, calculo algunos estadígrafos como el promedio, la mediana, la varianza, la moda, la desviación estándar, el rango, los percentiles y esa clase de cosas, ¿ya? Pero simplemente describo a los datos. No digo que los datos son mejores o peores que algo. ¿Se entiende? Desde el punto de vista del parámetro, el estadígrafo, ustedes tienen que el parámetro representa al valor de la población y el estadígrafo representa al valor de la muestra. Y eso siempre es así. Y tienen que aprendérselo de memoria. Si lo escriben mal o lo reconocen mal en algún tipo de evaluación, esa respuesta es incorrecta. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de la población, ¿ya? Y dentro de la muestra, tenemos por ejemplo un parámetro asociado a la varianza. Nosotros lo escribimos como sigma cuadrado. En la muestra se designa como S minúscula. S mayúscula, perdón. En el caso de la desviación estándar, tenemos simplemente sigma y en la muestra se designa como S minúscula. Entonces, repito, para el caso de la población, la varianza nosotros la designamos con sigma al cuadrado y en la muestra con una S mayúscula. En el caso de la población, la desviación estándar es un sigma y en la muestra es una S minúscula. En el caso de la población, el promedio es la letra mu, ¿sí? Y en el caso de la muestra, lo que sucede acá es que la letra es una X con una barra, ¿sí? Y así para distintos parámetros. Por ejemplo, en la población, la proporción uno la identifica con una P mayúscula y en la muestra con una P minúscula, ¿sí? Entonces, dependiendo del parámetro, es como uno puede establecer distintos tipos de relaciones para las poblaciones o las muestras, ¿ya? Que el estadígrafo suele ser el mejor estadígrafo posible de todos los estadígrafos que a mí se me ocurran para representar el parámetro correspondiente. Y eso es un concepto que vamos a ver cuando abordemos el teorema del límite central más adelante, ¿ya? Pero un estadígrafo es básicamente un número, ¿ya?, que representa lo mejor posible al parámetro real, ¿sí? Y en ese sentido pueden haber muchas formas de calcular estadígrafos, pero la mejor es la que representa de forma insegada, como se dice, al parámetro, que es la mejor estimación posible. No necesariamente el estadígrafo tiene que ser igual al parámetro desde el punto de vista del valor, ¿ya?, pero sí puede ser el mejor de los posibles estimadores. Finalmente, la estadística inferencial, que es algo que vamos a abordar hacia el final del curso, tiene que ver con las metodologías que me permiten a mí hacer inferencias, sacar resultados y conclusiones y hacer reportes respecto de alguna diferencia que yo puedo probar estadísticamente y o probabilísticamente respecto a una hipótesis que se plantea, ¿ya? Es la media de este grupo, es distinta de este grupo. De hecho, una forma más práctica, por ejemplo, es este medicamento más efectivo que este otro, el tiempo que se demora en hacerme que yo me recupere, ¿ya?, o hacer que yo me recupere, corrigiendo mi lenguaje. Entonces, resulta lógico pensar que muchas de las respuestas estadísticas que uno encuentra en los artículos científicos, por ejemplo, tienen un componente asociado a la estadística inferencial. Y hay muchos tests de hipótesis principalmente que permiten resolver cualquiera sea la pregunta que uno se esté planteando como hipótesis, ¿ok? Hay que cumplir algunos requisitos que vamos a ver cuando veamos distribuciones de probabilidad y pruebas de hipótesis per se, pero me interesa que comprendan que la estadística inferencial es un conjunto de metodologías para poder sacar conclusiones de forma estadística, ¿ya?, y probar que efectivamente hay una probabilidad de éxito en la inferencia que yo estoy haciendo. Entonces, volvamos un poco a lo que estábamos conversando en las clases anteriores. Distribuciones de frecuencias pueden ser discretas sin intervalos. Yo les mencionaba que en este caso son cuando los valores que puede tomar la variable que yo estoy midiendo son relativamente bajos, ¿sí? Porque ahí no resulta tan bueno hacer intervalos, ¿cierto? Porque me van a quedar intervalos muy pequeños, muy estrechos, y quizá no sea buena idea y solamente sea mejor trabajar los datos de forma individual, ¿sí?
distribuciones de frecuencia discretas con intervalos. Y aquí implica un poco la extensión de lo que dije. En este caso, los valores que puede tomar la variable son amplios. ¿Ya? Pueden ir, no sé, por ejemplo, de 3 hasta 150, hasta 1000 en el fondo, y contarlos de a uno puede ser un poco complicado y engorroso, ¿sí o no? Y ahí aporta mejor hacer agrupaciones, ¿ya? O realizar intervalos, aplicar esta regla de Sturges que les comentaba en clases anteriores para identificar las clases, definir los intervalos, los rangos de cada uno de ellos y también definir si son abiertos o cerrados. Y en el caso de las distribuciones continuas siempre se realizan con intervalos. Y esto es básicamente porque ustedes lo que tienen es información que tiene un límite hacia el infinito desde el punto de vista de la separación entre los números discretos que los componen. Por ejemplo, entre el 2 y el 3 puede haber sin ningún tipo de problema el valor 2.38, 42, 55, 28. ¿Ya? Con esos 6 o 7 decimales que mencioné. ¿Sí o no? Y ustedes tienen que básicamente meter ese valor a un intervalo, ¿sí? Porque se pudieran básicamente ingresar cada uno de los valores individuales que ustedes están teniendo dependiendo de la sensibilidad que tenga la cantidad de decimales del número, es básicamente la cantidad de opciones posibles que tienen. ¿Se la podría encontrar esa cantidad de datos? No creo. ¿Ya? Entonces es muy importante saber que en distribuciones continuas siempre se hacen distribuciones de frecuencia con intervalo. ¿Ya? Estableciendo marcas de clase, que es el centro, dependiendo de cuál intervalo esté abierto o cerrado, y límites inferiores y superiores. Y les comentaba en la clase anterior también que estos límites inferiores y superiores simplemente me dicen en qué valor yo empiezo un intervalo y termina el otro, desde el punto de vista de que en ambos casos pueden estar abiertos. ¿Ya? Pero si están cerrados, yo sé que termino justamente en ese valor. Y si está abierto en el que sigue, sé que el valor que no está tomando el anterior lo toma el intervalo siguiente. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de las tablas, ¿ya? En las distorsiones de frecuencias, cuando la variable aleatoria x es discreta y sin intervalo, ¿ya? Cuando me refiero a variable aleatoria, es una variable que puede tomar un valor cualquiera. ¿Ya? Probabilísticamente hablando, quiere decir que la probabilidad de tomar un valor correspondiente existe. ¿Ya? Puede ser igual en cada uno de los valores posibles que pueda tomar. Por ejemplo, si estoy tomando el tiempo que se demora la micro en pasar, ese valor de x puede ser 1, 2, 3, 0,5, dependiendo de si lo estoy midiendo en minutos. ¿Sí o no? ¿Ya? Y la probabilidad de que a lo mejor se demore 1 es menor de que la probabilidad de que a lo mejor se demore 3 minutos. ¿Sí o no? Existe un valor asociado a una probabilidad correspondiente. Lo vamos a ver en detalle cuando entremos a la parte de probabilidad. Pero tienen que pensar que existen valores que pueden ser asociados a una variable que es de tipo aleatorio. La más común, empiezan a practicarla, es lanzar una moneda o lanzar un dado. ¿Ya? N mayúscula, recuerden que era nuestro número de observaciones totales. X es la variable, en este caso es discreta. F es la frecuencia absoluta, el número de veces que aparece cada valor de X. H minúscula es la frecuencia relativa, ¿ya? Que para cada caso es cada F minúscula correspondiente dividido en el total de datos. F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada y H mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Yo voy acumulando en el fondo cada uno de los valores de F minúscula y H minúscula, respectivamente. Y yo sé que lo hago bien cuando el último dato de F mayúscula es igual a n y el último dato de H mayúscula es igual a 1. ¿Ok? En el caso de que la variable sea discreta y con intervalos, yo puedo generar intervalos que son abiertos o cerrados, ¿ya? Que es lo que marca lo que está ahí arriba. ¿Sí? Recuerden que depende del libro, de la página de internet, de la fuente de información que ustedes consulten. Generalmente los intervalos cerrados están asociados a un paréntesis cuadrado. Por su parte, el abierto tiene un paréntesis que es más bien redondo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Puede haber distintos tipos de operaciones. Generalmente ustedes también se pueden encontrar algo así. Ahí están, por ejemplo, A y B, que son los valores que tienen intervalo. ¿Ya? Y este valor de acá es lo mismo que cerrar con un paréntesis redondo.
¿ok? No los quiero confundir, pero depende del libro que corresponda, ¿ya? Nosotros en nuestro curso estamos definiendo intervalos abiertos con paréntesis redondo e intervalos cerrados con paréntesis cuadrado, ¿ok? X, como es una variable en el fondo que está intervalizada, corresponde a una marca de clase, ¿ya? Ese valor del centro que representa al intervalo que corresponda, ¿ya? Y esa marca de clase se obtiene dependiendo de si son los dos intervalos abiertos, si son los intervalos cerrados o si hay una combinación abierto-cerrado dentro de un mismo intervalo. F minúscula, F mayúscula, H minúscula y H mayúscula representan lo mismo que en la tabla anterior. ¿Ok? Las frecuencias absolutas, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada respectivamente. En el caso de que la función sea discreta o continua y tenga un intervalo, ¿ya? En este caso tenemos lo mismo que anterior, ¿ya? No cambia nada si ustedes se fijan, ¿sí? Solamente que estoy agregando en el fondo que la variable también puede ser continua. Y esa variable continua, como yo les mencionaba, solamente se puede analizar desde el punto de vista de una tabla de distribución de frecuencias haciendo intervalos, ¿ya? Porque si no, sería un poco difícil. Bien, alguna representación gráfica, histograma, ¿cierto? Voy a intentar hacer mi mejor dibujo. Histograma. Tenemos un eje y una barrita. ¿Sí o no? Ya que tenemos nuestra variable, en este caso X, y acá tenemos nuestra frecuencia, F. ¿Sí? Gráfico de torta, ustedes lo han visto. ¿Sí o no? ¿Ya? Y tenemos para cada categoría un valor. ¿Ok? Gráfico de ojiva, yo no recuerdo, este gráfico acumulado, ¿ya? Y polígonos de frecuencia, básicamente hacer histograma es unir los centros, ¿sí? Entonces tenemos para cada clase representaciones gráficas, que yo siempre doy el ejemplo de que esto lo encuentran en el diario, en internet, como consulta, que simplemente me describen la información y no necesariamente la reportan como un valor asociado a una diferencia respecto de algo. No me dicen si es bueno, si es malo, me dicen que simplemente es, ¿ya? La interpretación la da el usuario, a diferencia de la estadística inferencial, en donde sí hay una suerte de recomendación, ¿ya? En este caso eso no existe, es solamente una representación gráfica, una descripción de la información, ¿ok? Respecto de las medidas de tendencia central, tenemos que para datos que no son agrupados hay un componente que está asociado a la población y un componente que está asociado a la muestra. Y por eso aquí, si ustedes se recordarán, tenemos tanto mu como x barra, ¿ya? Que era el pequeño esquema que les dibujé un par de diapositivas atrás, ¿sí? La gran diferencia está en el fondo en que dentro de la muestra el n se representa con una n minúscula y en la población con una n mayúscula, ¿ya? Y esto es porque n suele ser mayor que n minúscula, ¿ok? ¿Por qué? Porque la muestra es de un tamaño que es inferior a la población. Yo les comentaba que hoy en día ese numerito n es más parecido a el número n mayúscula. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de datos hoy en día es bastante gigante. Para la mediana corresponde el elemento que ocupa la posición n más 1 partido en 2. Y ojo que la posición, no el valor, recuerden siempre eso. Luego de ordenar los datos de menor a mayor y o viceversa. De ser par, la mediana es el promedio de las dos observaciones centrales, ¿sí? De ser par, ¿qué cosa? El número de posiciones o el número de observaciones, ¿sí? Y cada observación por posición tiene un valor asociado a la x correspondiente, ¿ya? Por ejemplo, ustedes pueden tener una variable x que tome los valores 4, 7, 2
1. ¿Sí o no? La organización posicional es básicamente 1, 2, 4 y 7. ¿Ya? Y es por posición, simplemente. ¿Ya? En posición primera está el número 1, posición tercera está el número 4. ¿Ya? Son distintas cosas que dependen de la posición y del valor de la variable correspondiente. En el caso de datos agrupados en intervalos, si el tamaño de la población de la muestra es impar, la mediana será el valor correspondiente a la frecuencia absoluta acumulada de aquella posición. ¿Ya? Entonces tienen básicamente que si tienen 50 datos, ¿ya? Básicamente la mediana es el valor asociado al intervalo, o sea, asociado a la posición correspondiente dentro de la tabla, en donde esté contenido el valor 25, ¿ya? Que es el ejemplo que les di en la clase anterior. ¿Ya? O si lo hacen con el H mayúscula, este valor que contiene a el 50%. ¿Ya? Y si es par, la mediana será el promedio de las X correspondientes a las frecuencias absolutas acumuladas del centro. ¿Ya? Desde el punto de vista de que yo agrupo los datos por intervalo, aquí tengo una pequeña fórmula, ¿ya? Que la resolvimos básicamente con el ejemplo que yo desarrollé en Excel, que debo establecer un límite real inferior del intervalo, y ese límite lo encuentro básicamente como les mencionaba recién, en el intervalo donde esté contenido el 50% desde el punto de vista de la H mayúscula, o en el intervalo donde esté contenido el n partido en 2 desde el punto de vista de la F mayúscula. ¿Ya? Y después ahí son estas técnicas que yo les mencionaba, por ejemplo, la frecuencia acumulada anterior, haciendo la L del ajedrez, la frecuencia del intervalo que corresponda, la frecuencia absoluta, no la absoluta acumulada ni la relativa, y la C mayúscula, que es el ancho del intervalo. ¿Ya? Si el intervalo es entre 3 y 6, el C es igual a 3. ¿Sí? Recuerden que siempre eso es en valor absoluto. ¿Ya? No es restar el menor superior sobre el mayor ni viceversa. Es simplemente la distancia absoluta que existe entre los límites inferior y superior de cada intervalo. Y aquí se asume que cada intervalo tiene el mismo ancho siempre. Desde el punto de vista de la moda, en datos no agrupados es el valor con la mayor frecuencia o el que más se repite. En datos agrupados en intervalos corresponde el valor con la mayor frecuencia absoluta. Nada más que eso. El dato que más se repite. Cuando yo agrupo los datos, debo ubicar la clase que posea la mayor frecuencia absoluta para calcular la moda de la siguiente forma. Tengo un límite real inferior del intervalo modal, ¿ya? Que es básicamente el intervalo en donde está la mayor frecuencia absoluta, el mayor F minúscula correspondiente, ¿ya? Entonces, si tengo una frecuencia más alta en el intervalo que va entre 25 y 30, el MO es 25. ¿Ya? El D sub A es la diferencia de la frecuencia entre la clase modal y la anterior. ¿Ya? Si tenía mi frecuencia asociada a ese intervalo y se la resto del intervalo anterior y hago la misma diferencia para el intervalo siguiente respecto del de B. Ojo que estas diferencias también son absolutas. Y la C es el ancho del intervalo o la clase. ¿Ya? Revisen el video anterior, vean el ejemplo, sí, creo que también se lo subí a la web, y ahí están los resultados que corresponden. ¿Ok? Pero no es complejo. Lo que sí les quiero mencionar es que para estos dos casos, ¿ya? Puede que se den dos cosas. Primero, desde el punto de vista de ambas variables, en que no siempre puede ser el valor de la moda, la mediana e inclusive la media igual al valor real, ¿sí? Porque estamos ocupando intervalos y la cantidad de intervalos depende de la regla que aprendimos para hacer el número de intervalos al final y de las frecuencias correspondientes. Pero como les decía, es una buena forma de representar al mejor parámetro posible. ¿Ya? Generalmente andan muy cerca o son efectivamente el valor real, pero puede pasar que no lo sea. Si uno lo calcula a mano, por ejemplo, como sería en alguna diapositiva, el valor real es distinto al que está calculando con esta fórmula, ¿sí? Pero se aproximan bastante bien. ¿Ok? Y lo segundo que les quería mencionar es que pueden también haber distribuciones que son bimodales, ¿ya? Puede haber dos intervalos con la misma frecuencia absoluta máxima, ¿ya? Por ejemplo, puedo tener el intervalo que va de 20 a 25 con frecuencia de 18
Y hay un intervalo que va de 35 a 40, pero también con frecuencia de 18. Y ningún intervalo tiene una frecuencia mayor. Entonces, lo que hago yo es establecer dos modas. Aplico la moda a estos dos intervalos. ¿Ok? Respecto de las medidas de dispersión, ¿ya? Tenemos que definir ciertos percentiles, ¿ya? Es en qué porcentaje de la información yo puedo dividir el set de datos, ¿ya? Dentro de esos percentiles que dividen a los datos en 100 partes iguales, como aparece en el último punto, yo puedo establecer nombres específicos asociados a estos percentiles. Por ejemplo, si yo lo divido en 4 partes o cada 25% respectivamente, tengo lo que se llaman los cuartiles. Si lo hago en 10 partes, lo que tengo son 10 deciles. Y si lo divido en 5 partes, tengo 5 quintiles. El quintil 20, el quintil 40, el quintil 60, el quintil 80 y el quintil 100. ¿Sí o no? ¿Ya? Pero yo también podría tener percentiles específicos. Por ejemplo, el percentil 68, el percentil 34, ¿sí? El percentil 22, el que ustedes quieran. ¿Ya? Lo que está diciendo ese percentil es la cantidad de información que se encuentra desde ese punto hacia la izquierda. Por ejemplo, tengo aquí una distribución, ¿ya? Y calculo el percentil 40, por ejemplo. Yo sé que de aquí para acá hay un 40% de los datos, ¿ya? Pero es de la cantidad de información, un 40% de la cantidad de información está hacia ese sector, ¿ya? No es de los valores que los datos pueden tomar en sí, sino de la cantidad de datos que hay hacia esa dirección. ¿Ok? Entonces, y esta cantidad de datos, a su vez, tienen un valor. Por ejemplo, si yo tengo un n igual a 100, yo sé que el percentil 40 va a contener a los 40 primeros datos. Y esos 40 primeros datos, en el fondo, ordenados de forma creciente, ¿ya? Tienen valores particulares, ¿sí? Entonces, yo sé bajo qué valor de x voy a cortar básicamente en este valor. ¿Sí o no? Porque depende al final de la cantidad de información que hay hacia la izquierda. Entonces, el percentil, vuelvo a repetir, lo que indica es la cantidad de información que hay hacia la izquierda de la distribución. Tiene todo el sentido del mundo que el percentil 50 entonces sea la mediana, porque divide al 50% de la población, que es justamente lo que ese estadígrafo hace, ¿ya? El rango simplemente es la diferencia que existe entre el valor entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos ahora. ¿Ya? Si de todos mis datos en el fondo el valor máximo vale 37.8, y el valor mínimo vale 2, mi rango va a ser 35.8, ¿sí, no? Voy a anotar, ¿sí? El rango 37.8 menos 2 va a ser igual a 35.8. ¿Qué nos dice eso? Básicamente que hay esa cantidad de unidades entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿ya? ¿Qué información me entrega eso? No muchas, si yo lo estoy analizando por sí sola, ¿sí o no? Pero si lo contrasto con otra población que mide la misma variable, ¿ya? Probablemente pueda hacer una comparación más precisa, ¿sí o no? Si los datos fueran todos iguales, el rango tiende a 0. Vale decir, si los datos se parecen mucho, el rango tiende a ser cercano a 0. El rango intercuartil, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿A qué se referencia a eso? Que es lo mismo que decir que es la diferencia entre el percentil 75 menos el percentil 25. ¿Ok? Y el rango interpercentil es básicamente la diferencia entre el percentil A menos el percentil B, con siempre A mayor que B. Y para el cálculo de percentiles nosotros teníamos una fórmula que básicamente desarrollamos, que era muy parecida a la fórmula para encontrar la mediana, ¿ya? Porque básicamente encontrar la mediana es encontrar el percentil 50, ¿sí, no? Por otro lado tenemos varianza, ¿ya?
La varianza es la medida de dispersión más utilizada porque es el parámetro real. La desviación estándar, que es lo que vamos a ver a continuación, es básicamente una derivación de la varianza. ¿Ya? Entonces yo siempre nombro esto en clases como conocimiento de vida, pero esto nunca se evalúa. ¿Ya? Entonces se lo voy a nombrar de nuevo ahora en una diapositiva en blanco que vamos a generar. ¿Ya? Dame un segundo, hablemos un poquito de la varianza. Cuando hablamos de varianza, lo que tenemos es que hay una población que tiene ciertos datos que nosotros condensamos en una muestra. ¿Ya? Cada observación, si se fijan, tiene un valor, y para cada observación hay un promedio. En el caso de la muestra, voy a asigno como X barra. ¿Ya? En este caso, lo que estoy haciendo es una diferencia cuadrática de cada observación respecto de su promedio. Si los datos fueran todos iguales, ¿sí o no? Cada dato sería igual a su promedio. El numerador tendría a 0, ¿sí o no? ¿Ya? Y la varianza también valdría 0. ¿Sí? Porque la cantidad de datos sigue siendo distinta de 0, porque existe en el fondo el set de datos. Pero como eso no suele suceder porque los datos son variables, la varianza sí existe. ¿Ya? Y es distinta de 0. ¿Sí? La gracia de elevarlo al cuadrado tiene doble propósito. El propósito número 1, ¿sí? Y se deriva de lo que les voy a comentar después, es que necesitamos que todas estas diferencias sean positivas, ¿sí o no? Que la varianza sea aditiva al final, ¿sí? Que este valor siempre oscile entre 0 e infinito positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tener varianzas negativas no tendría ningún sentido práctico. Y lo segundo es que castiga a las diferencias que son más grandes, ¿sí? Porque 2 al cuadrado es 4, pero 4 al cuadrado es 16, y 5 al cuadrado es 25. Entonces, en la medida de que yo en el fondo avanzo una unidad, estoy avanzando el punto de la varianza en el cuadrado de esas unidades correspondientes. Entonces castiga mucho más cuando los datos son mucho más distintos, ¿sí? Y hay una fórmula abajo que es para replicar lo mismo que la de arriba. Al final es una forma más sencilla quizá de hacerlo. En datos que son agrupados, yo lo que tengo que incorporar es la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos, siendo este xy ahora la marca de clase, ¿ya? No el valor puntual. ¿Sí? Y como les mencionaba, básicamente lo que tienen aquí ustedes es que para cada uno de los intervalos van a tener un valor y lo van a ir ponderando por el promedio, que a su vez también lo sacan de forma agrupada y lo dividen por el número de datos. ¿Ok? Y en ese sentido, lo que ustedes tienen al final es un valor aproximado al original. Recuerden que están haciéndolo con datos agrupados. Si tienen 1.000.000 de datos en el fondo y lo agrupan, la varianza que les va a dar va a ser muy parecida a la varianza original, pero no necesariamente igual. ¿Ok? Porque ustedes están jugando con eso, a hacer intervalos. Desviación estándar es básicamente la raíz cuadrada de la varianza. Y lo que uno reporta principalmente es la desviación estándar. ¿Por qué? Porque está en la misma unidad de medida que la variable que estoy midiendo. Si yo estoy midiendo, por ejemplo, información en centímetros, ¿ya? La varianza está en centímetros cuadrados, pero la desviación estándar está en centímetros, ¿ya? Y es más comparable en el fondo con el promedio, por ejemplo, que está en centímetros también. Respecto al coeficiente de variación, es una relación entre la desviación estándar y el promedio, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, que si tengo una curva así, tiene sentido que tenga mayor coeficiente de variación que una curva que es así, ¿ya? En ese aspecto, lo importante es que para cada información que ustedes tienen, pueden obtener el estadígrafo respectivo, ¿ya? Y la ventaja está en que ustedes acá pueden contrastar observaciones. ¿Ok? Finalmente, la varianza tiene propiedades, ¿ya? Una de las propiedades es que la varianza de un escalar es 0. La varianza de un vector más un escalar es igual a la varianza del vector, y la varianza de un escalar por un vector es el cuadrado del escalar multiplicado por la varianza del vector.
¿Ya? No es difícil, tiene ciertas propiedades, la varianza, ¿ya? Que hay que cumplir y podemos distinguir ciertas clases de aspectos. ¿Ok? Muchas gracias.